El Día Internacional de la Mujer se celebra desde el año 1911 y Uruguay en esa época estaba en la vanguardia en muchos aspectos a nivel mundial, no solo a nivel latinoamericano. Las mujeres en esa época alcanzaron muchos logros, muchos derechos, pero ¿qué ha pasado desde la década del 20, pongámosle, hasta ahora, en los últimos 100 años? ¿Se ha avanzado en algo? Seguimos con el deber, por ejemplo, de tener una presidenta de la República. Hemos tenido a dos. Se fue Beatriz Argimón, pero asumió Carolina Cose como vicepresidenta de nuestro país. Sobre este tema y también sobre otras cosas que tienen que ver con lo que se ha logrado y lo que no se ha logrado aún en estos 100 años, compartimos nuevamente la palabra de Paula. Sí, tampoco fue tan lineal, digamos, ¿no? Porque recuerden que eso fue en Cerro Largo, en Cerro Chato, sí. Una mujer afrodescendiente, además, que recién ahora también, que seguimos peleando todavía para que tengan iguales derechos que las otras mujeres. Que pasaron años porque estuvo la dictadura de Terra de por medio hasta que se le reconociera que aparte de ese lugar se reconociera el voto universal en Uruguay y se pudiera votar. De todas maneras, con respecto a eso, sí, por supuesto que durante el machismo estuvo la ley de 8 horas, la ley del asiento, las mujeres embarazadas, todo el derecho a una serie de cosas, pero de todas maneras, igual, las mujeres siguieron siendo subordinadas. Cuando tú planteas de que no hay, sí, por supuesto que no hay una... Pasaron más de 100 años. Pasaron más de 100 años y recién ahora hemos tenido en los últimos periodos 2 mujeres vicepresidentas, o sea, destinadas a ser segundas. Pero ninguna presidenta. Claro. Entonces, ese es un tema de la paridad, cuando hablamos de que tiene que haber iguales derechos. Cuando entonces, y si encima de eso, hoy en la actualidad ha habido retrocesos, sí, porque empiezan a surgir y se afirman algunas series de discursos negacionistas del machismo y de los derechos de la mujer, donde siempre permanentemente estamos cuestionadas por capacidades, por el derecho a pelear por nuestros cuerpos, a decir cómo queremos vivir, por el derecho al trabajo, por el derecho a ocupar los puestos. Entonces, permanentemente se manifiesta esa discriminación. Entonces, estamos lejos todavía de adquirir derechos plenos. En muchos casos, cuando los colectivos femeninos o feministas hablan de paridad, por ahí salen los favorables a la meritocracia, decir, no, ellas tienen que hacer su mérito para poder integrar una fórmula paritaria, ni que hablar si es el número 1 en esa fórmula. ¿Qué le responden ustedes ahí? Ese es un discurso que es... Cuando nosotros pedimos paridad, es para ocupar lugares. Entonces, eso cuestiona el poder, que se va a tener que repartir. Entonces, probablemente no haya... algunos varones van a tener que, de alguna manera, dejar de lado. Cuando se habla de los méritos, bueno... Es totalmente injustificado, porque si nosotros miramos la cantidad, por ejemplo, de mujeres que en este país van a la Universidad de la República, la cantidad que se reciben, que son mucho más que los hombres. El último censo da un 60, más de 60% para las mujeres y un 30 y poco para los hombres. Sí. Entonces, que cuando las mujeres ocupan áreas en la academia, en distintos lugares, hacen muy buenas gestiones. Bueno, sin embargo, a los hombres no se les cuestiona cuál es el mérito que hicieron, las capacidades que tienen. Inclusive muchas veces los vemos sentados en el Parlamento o en las gestiones, hombres que realmente no realizan buena gestión y que además dejan mucho que desear en cómo es su vínculo con la sociedad, porque la forma de vincularse con ella es agrediendo, es insultando, es menospreciando al resto de la población, y eso no es bueno para crear una sociedad más democrática, con más participación de la gente y donde todos seamos respetados y respetadas. Y ese discurso negacionista, que muchas veces también nos pone en tela de juicio, en el sentido de que como que no... de que las mujeres nos reivindicamos, queremos ser iguales que los hombres. No, cuando nosotros hablamos de igualdad no es que queramos ser iguales que los hombres, lo que queremos es tener las mismas oportunidades, ¿no? Y desde ahí, por una cuestión elemental de derechos. Entonces, y porque además lo reclamamos para las mujeres, para las niñas, igualdad de oportunidades para todas, ¿verdad? Entonces, como eso cuestiona el poder, muchos lo justifican de esa manera. Es lo mismo, por ejemplo, la violencia, para justificar también la violencia. Cuando ahora, por ejemplo, cuando hay senadores, que van a ser son electos senadores ahora, que por ejemplo que reivindican que hay
Hay niñas de 12 años que gozan teniendo relaciones con hombres mayores. Bueno, el disparate más grande, porque estamos peleando las mujeres, porque estamos cuestionadas internacionalmente por los organismos internacionales, de que en este país se les permite a las chiquilinas casarse a los 16 años, y estamos pidiendo hace mucho tiempo que se autorice recién a los 18. Porque hay un problema de madurez, ¿verdad? Hay un problema de lo que reconoce el mundo como cosas y sin embargo nosotros no lo estamos cumpliendo. Y sin embargo hay hombres que reivindican, ¿verdad?, esas cosas. Y sin embargo ponen en tela de juicio que prácticamente ahora las mujeres tengamos que, no sé, hacer un currículum de nuestros derechos sexuales, de cuántas, de con quienes nos acostamos y de todo lo demás, porque una persona de repente infringió la ley de violencia doméstica, de violencia de género. Sin embargo, cuando pasan esas cosas en las otras leyes, que hay muchos que las violan permanentemente, que cometen otros delitos, no se cuestiona la ley, se cuestiona al individuo que cometió el delito, ¿verdad?, el hombre o la mujer. Y luego está la justicia para dictaminar si es inocente o si es culpable. Y cuando se hablan de esos casos, por ejemplo, sin embargo guardan silencio la operación Océano. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, cuando Penades, que le dieron la libertad nuevamente porque no tenía por qué tener esos privilegios, ¿verdad? Bueno, y cada uno de eso no se horrorizan, de eso critican muy poco, se manifiestan muy poco. Entonces la vida de las mujeres y de las niñas y niños abusados en este país, porque además creció, hay cifras inclusive de este año 2024, hubieron 456 casos de abusos sexuales comerciales en niñas y niños en este país, un 24% más que en el 2023. Entonces quiere decir que estamos en una situación grave. Si a eso le sumamos los problemas de las adicciones problemáticas, los problemas de salud mental, la multiplicación, por lo tanto, de todos esos problemas de la violencia, bueno, estamos con un problema de una complejidad grande que hay que abordar, y esos discursos no ayudan, como no ayuda tampoco cuando desde los propios medios eso se amplifica a través de las redes o los medios de comunicación. Entonces ahí retrocedemos.